Muy buenas tardes, amigos, hermanos y todos los que me pueden escuchar. Les habla el hermano William Vanegas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiero saludarlos y hablarles del Evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Dijo el Señor a sus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dice en Colosenses capítulo 3, el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Quiero hablarles de la Inquisición. Gloria a Dios. Y de la Trinidad. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Todos saben, a lo mejor ya se les olvidó, quiénes son de la Inquisición. Inquisición quiere decir acción de inquirir o investigar. Tribunal eclesiástico que castigaba los delitos cometidos contra la fe católica. Casa donde se juntaba el tribunal de la Inquisición. Cárcel destinada a los reos pertenecientes a este tribunal. Al principio de la Reforma Protestante se formaron en España algunos núcleos partidarios de las nuevas ideas, especialmente en Valladolid y Sevilla. Denunciados muy pronto, fueron castigados por la Inquisición, o sea, la Iglesia Católica, con la mayor severidad en diferentes actos de fe entre los procesados. Gloria a Jesús. Más famosos figuraron el arzobispo de Toledo, Fray Bartolomé de Carranza, el capellán del rey Constantino Ponce de la Fuente. Algunos españoles consiguieron huir al extranjero, como los humanistas Juan de Valdés, Juan Pérez de Pineda, Casiodoro de Reina, traductor de la Biblia, Antonio de Cor, profesor de Oxford, Pedro Galés y el médico aragonés Miguel Servet, quien posteriormente murió en la hoguera tras el inicuo proceso ordenado por Calvino. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Gloria a Dios. En el Coliseo de Roma, magnífico anfiteatro de Roma, empezados en tiempos de Vespasiano, acabado por Tito, 80 años después de Jesucristo. Acabado por Tito. Gloria a Dios. Acabado por Tito, 80 años después de Jesucristo, con sus 80 filas de grada, podía contener más de 80,000 espectadores. Allí se celebraban los combates de gladiadores y eran arrojados los cristianos a las fieras. Quedan de él gloriosas ruinas. Gloria a Dios, bendito el Señor.
Dijo el Señor, gloria a Dios, en Apocalipsis 6:9. Gloria a Dios. Quiero leer la escritura siempre porque quiero tener base bíblica y no hablar de mi albedrío o mis ideas o mis opiniones. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Apocalipsis 6:9-11. Gloria a Jesús. Dice, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y le fueron dadas sendas ropas blancas, y fuele dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Gloria a Dios, bendito el Señor. Así que faltan todavía que ofrenden su vida por causa del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Trinidad. La Trinidad religión, unión de tres personas distintas que forman un solo Dios. La Trinidad india, por Antón. La Trinidad cristiana compuesta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fiesta católica que se celebra en honor de este misterio en el primer domingo después de Pentecostés. Gloria a Dios. Trinidad o orden de la Trinidad, orden religiosa fundada por Juan de Mata y Félix de Valois en 1198 para el rescate de cautivos cristianos entre los berberiscos. Sus miembros llevaban el nombre de Trinitario. Bueno, claramente la Trinidad fue establecida por la Iglesia Católica. Ahora, si los hermanos cristianos, los que se dicen ser reverendos y reverendas, pastores, maestros, evangelistas y en fin, obispos y cuánto título hay, doctor, obispo, profetas, apóstoles, no sé con qué Dios estos han hablado para convertirse en trinitarios. ¿Han tenido alguna comunión con Dios para que Dios les diga que Él estableció una Trinidad cuando dice que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Esto fue establecido por Roma. Y en la concordancia, todos los famosos teólogos han predicado una Trinidad que no existe. Entonces, ¿cómo es que estos que dicen que son cristianos y están predicando una doctrina católica, pagana, politeísta, en fin, idolatría? Idolatría. Jesucristo vino de la tribu de Judá. La salvación, como le dijo a la samaritana, viene de los judíos. Vosotros
adoráis lo que no sabéis, porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde sacan, ya no digamos la bestia o la Iglesia Católica Romana? Bueno, dicen católica, apostólica, romana. De apóstoles no tienen nada, porque si se refiere a los apóstoles, Jesús habló a sus apóstoles, no a los príncipes de Roma. Gloria a Dios, no sé cuándo el Señor les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Este mundo ha sido engañado en toda la forma, en política, en religión, en todos los aspectos de la vida. Por eso se dice que este mundo está bajo el gobierno de las tinieblas y el jefe de este mundo imperfecto, perverso, es el mismo Satanás, vestido de ángel de luz, pero sus obras son conforme a sus propias intenciones. Cuando tentó a Jesús, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Dijo que todo era de él, todo me es dado. Es un usurpador, es mentiroso y padre de mentira, traidor. Gloria a Dios. ¿Sabe que los taimados son hipócritas, son mentirosos, son falsos? Y se predica el evangelio actualmente con astucia, con habilidad, para atraer a las personas, a las almas, a su redil, para negociar con ellos. Son mercaderes de la palabra de Dios. Hacen negocio con la iglesia. Algunos que corrieron para alcalde en Jersey City, como perdieron, se metieron a una congregación porque con los diezmos y ofrendas gana más que si fuera alcalde de una ciudad. Gloria a Dios. Es un gran negocio, un gran business. Gloria a Dios. Pero de aquí nada se van a llevar. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Dice que en Isaías, capítulo 5. Gloria a Dios. Isaías capítulo 5. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que dan por justo al impío, por cohecho, y al justo quitan su derecho. Aquí me gustaría hacer mención de política. Que yo de política pues no sé nada, solo lo que dice la Escritura. Los que dan por justo al impío por cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Por qué López Obrador de México justifica al delincuente de Venezuela? ¿Por cuánto dinero? ¿Cuánto le dieron? Descaradamente, sin pensar en la nación, hace trato el diablo con el diablo.
Dice el versículo 24, por tanto como la lengua del fuego consume las aristas y la llama devora la paja, así será su raíz como pudimiento y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Gloria al Señor. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano e hirióla. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, antes está su mano todavía extendida. Y alzarán pendón a gente de lejos y sirvará al que están en el cabo de la tierra o el extremo de la tierra. Y he aquí, vendrán pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado que vacile. Ninguno dormirá ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus zapatos. Sus saetas amoladas o afiladas, y todos sus arcos entesados, las uñas de sus caballos parecerán como pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su bramido como de león, regirá a manera de leoncillos, rechinarán los dientes y arrebatará la presa, y apañará y nadie se la quitará. Bramará sobre él en aquel día como bramido de la mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación y su cielo se oscurecerá, y en su cielo se oscurecerá la luz. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses, versículo 3. Cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Gloria a Dios. Dice Lucas 21. Gloria al Salvador. Lucas 21, 34 y 35. Dice el 33, versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Gloria a Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor Jesús. En segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Salvador. Gloria a Dios. Del versículo 5. Dice una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,
Y a vosotros que sois atribulados, da reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, con nuestro Dios os tenga por digno de su vocación e hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Voy a repetir el versículo 12. Para que el nombre, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre dado a los hombres para ser salvos? No. Padre y Espíritu Santo, no. El nombre es Jesús o Jesucristo. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí no aparecen los trinitarios. Los trinitarios que se bautizan en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo no están bautizados de acuerdo a la Escritura. Entonces, si no están bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, niegan involuntariamente el sacrificio de Jesucristo. Cuando dice la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando usted niega ese sacrificio vivo, usted deja de mencionar su nombre y se hace un pagano, un idólatra, un trinitario, un politeísta. Gloria a Jesús. Qué pena, gloria a Dios, que hayan corrido tanto tiempo siguiendo el dogma católico. ¿Y cómo es que se dicen ser cristianos? Cristianos de Cristo por Cristo. Pero la cabeza de ustedes en doctrina es Roma, no es Cristo. Así es que ustedes no son la iglesia de Cristo, son la iglesia de Roma, del Papa, porque ustedes siguen el dogma católico. Gloria a Jesús. Vosotros adoráis lo que no sabéis, dijo Jesús a la samaritana. Nosotros, los judíos, gloria a Jesús, adoramos. Él le dice, vosotros no sabéis. Vosotros adoráis, Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y los judíos no son politeístas ni son trinitarios. ¿De dónde que Jesús vino a establecer un trinitarismo, un politeísmo, un paganismo, una idolatría? ¿De dónde sacaron eso? Y cuando estén frente a frente con Cristo,
¿Qué dirán? Capítulo 6 de Apocalipsis, donde leíamos anteriormente. Dice el versículo 12. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y la higuera echó sus higos, o como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Aquí los trinitarios no cuentan. Tienen que tener un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en Juan 4, volvemos, cuando el versículo 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busquen que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si hay tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como dicen los trinitarios, aquí dice Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿A cuál de los tres? Porque hay un solo espíritu, hay un solo Dios. Dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Estamos hablando de Jesucristo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Cuántos espíritus hay? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios, no los religiosos. Gloria a Jesús. El Señor le dijo a Pedro: que sobre esa revelación o esa roca edificaría su iglesia, su iglesia, su iglesia. Jesús dijo su iglesia, la cual él compró con su propia sangre.
con su propio sacrificio. Gloria a Jesús. El capítulo 29 de Mateo, versículo 26. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dijo, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Si usted no se bautiza en el nombre de Jesucristo para apropiarse de este beneficio del sacrificio de Jesucristo para remisión de pecados, ¿cómo será salvo? ¿Cree usted que alguna religión lo va a salvar? ¿Hará cuenta Dios de todas las riquezas que tenga? La salvación no se puede comprar, es de grande precio. La salvación de su alma son las riquezas del creyente. ¿Por qué confían en las riquezas? Si de aquí nada se va a llevar cuando parta de este mundo. Gloria a Dios. Y es más la que dice muy gloriosamente, el hombre repite lo que dijo Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? ¿Y en qué te hemos robado? Cuando le daba, Dios ordenó que le dieran los diezmos a los levíticos, porque ellos no tenían heredad. Y estos reverendos que reciben los diezmos no tienen heredad, pero no son tampoco son levíticos. Tampoco Dios ha ordenado por la ley de que se les dé diezmo a los reverendos. Oh, que se Abraham dio los diezmos a Melquisedec. ¿Dónde está el sacerdocio de Jesucristo para darle los diezmos según el orden de Melquisedec? Jesucristo tiene ese sacerdocio. Pero ¿dónde está el sacerdocio que se practica actualmente en la tierra, que sigue siendo arónico? Gloria a Dios. En fin, hay tanta controversia acerca de lo que Dios dice y lo que el hombre decide hacer en cuanto a religión. Pero claro está que no hay religión que salve, que perdone, que dé vida eterna. El único es Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Salvador. Gloria al Salvador. Gloria a Dios. Roma divinizaba a los emperadores, gloria a Jesús, muertos. Gloria a Dios. Gloria al Salvador. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. ¿Con qué autoridad? Gloria a Dios. Roma o los papas, gloria a Dios, glorificaban o divinizaban a los emperadores muertos. Divinizar significa exaltar, glorificar. ¿De dónde el humano tiene ese poder? Ningún poder humano puede preservar al hombre del infierno, de la muerte
muerte, del sepulcro, tampoco puede perdonar pecados, tampoco lo puede redimir. ¿De dónde sacó el papismo ese poder para divinizar a los emperadores muertos? Todo está sujeto a Jesucristo, los vivos y los muertos. ¿De dónde sacó? Se dice que Él es el vicario de Cristo. Vicario quiere decir a alguien que reemplaza a otra persona. Y si los papas, que según ellos son la consecución o la secuencia del primer papa de Roma, que fue padre de Pedro. Eso no es verdad. Pedro fue crucificado en Roma y sepultado en Roma, pero no fue el papa de Roma. Pedro tampoco, no era trinitario, era judío. Ahora, ¿de dónde sacan? Gloria a Dios, que a los romanos se les puede llamar apóstoles. ¿De quién? ¿De Jesucristo? No. Apóstoles de Romano o del Papa, les llaman príncipes de los apóstoles y sucesores de Pedro. Entonces es mentira, es engaño. Gloria a Jesús, lo contrario, perseguían a los apóstoles, a los profetas, los mataron, los aserraron, los crucificaron. ¿Y por qué Roma? Si se supone que es la iglesia de Jesucristo, digamos, porque es el sucesor de Pedro, que fue el primer papa de Roma, ¿por qué perseguía? Y persigue aún hasta los cristianos. Ahora están un poco quietos, porque ya son universales y han embaucado a toda la humanidad con el trinitarismo, el paganismo y la idolatría. Toman un muñeco y le llaman el niño Dios. Eso es abominación a la santidad de Dios. Por eso en Apocalipsis 13 se le llama la bestia. ¿Y qué predica Roma? Solo vende la imagen. Nada más, sale allí y todo el mundo anda detrás de él. ¿Qué es lo que predica? Si lo único que hace es un ritual de misa. Un ritual, no una predicación del evangelio. Es un ritual de misa. Ritos y ritos y ritos y ritos. Eso no fue el mandamiento que dio Jesucristo, que fueran a predicar. Y los otros apóstoles, ¿en qué bautizaron? En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Pedro, Pablo, Felipe. ¿Y qué? ¿No valen esos bautismos en el nombre de Jesús? Solo lo único que vale es lo que dice Roma, la Trinidad, los trinitarios. ¿Y qué pasa con los otros? A ver, ¿dónde? ¿En qué parte de la Escritura dice que alguien fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Esto lo han hecho los famosos reverendos, los hijos de la ramera, proféticamente hablando. Esto se va a destapar tarde o temprano. Y déjenme decirle, hay millones y millones y millones de hermanos que tienen la sana doctrina y predican en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bautizan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No dependemos de una religión apostólica. No. Hay iglesias que se llaman apostólicas. Pero yo no sigo ninguna denominación, ninguna religión que se nomine o se llame tal o cual. Yo sigo la predicación de Jesucristo por el Espíritu de Dios. No estamos adheridos a ningún sistema religioso. Dicen en algunos escritos que le dicen la religión que los cristianos siguen o pertenecen,
a la religión de Cristo. Oiga, la religión de Cristo. Gloria a Jesús. Vamos a ver cuál es la religión de Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Salvador. Capítulo 7 de Juan. El Señor en el versículo 16. Juan 7, 16. Vamos a leer desde el 14. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras no habiendo aprendido? No era universitario. No era doctor ni abogado. Y los que se dan el título de obispo, tampoco. En el versículo 16, respondióle Jesús y dijo, mi doctrina, no dijo mi religión, mi doctrina, no dijo mi religión, mi religión. O sea, un religioso más, que abundan. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, mi doctrina, mi iglesia, bien les llamaron herejías. El uno es pentecostal, el otro es bautista, el otro es presbiteriano, y así está yendo el mundo de religiones y de doctrinas falsas. Doctrinas y mandamientos de hombres. ¿A cuál de estos famosos reverendos Dios ha llamado y les ha dado una vocación para que prediquen el Evangelio de Jesucristo? Todos tienen sus seminarios, sus iglesias, su equipo, su cuerpo que deciden y eligen cómo se debe de manejar el negocio, qué deben predicar. Ellos mandan a los evangelistas con una tarjetita y le dan ministerio a los demás con otra tarjetita, pero tú vas a predicar nuestra doctrina. Si no predican nuestra doctrina, bueno, te quitamos la tarjetita y ya no tienes ministerio. Así han embaucado y engañado a mucha gente. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿A dónde vamos a parar? Dicen que el Papa es el vicario de Cristo o el que hace las veces de Cristo o de otra persona. Y dice la Escritura, ningún poder humano puede preservar al hombre del infierno, de la muerte, del sepulcro. ¿De dónde sacó el papismo de divinizar a los emperadores muertos?
Gloria a Jesús. Podría pensar, como ellos se creen, que son apostólicos. Esto se lo adjudicó Roma 600 años después de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. En Mateo 16, le dice el Señor a Pedro, versículo 19, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Jesús. Pedro, dicen los romanos o los católicos, que es el príncipe de los apóstoles, el primero entre los apóstoles, el primer papa de Roma. Mentira del diablo. En el capítulo 18 de Mateo, el Señor le dice a los discípulos, de cierto os digo, está hablando en plural, que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Él está hablando a sus discípulos. Gloria a Dios. No solo a Pedro, a todos los discípulos. Y en Juan 20. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. El versículo 21. Entonces les dijo Jesús otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. Ese mismo Dios que sopló en Génesis. Gloria a Dios sobre el cuerpo de Adán. Porque es Dios. No hay otro Dios, ni hay otro Espíritu. Gloria a Jesús. Génesis 2:7. Este que sopló allá el Espíritu de Dios es el mismo que sopla aquí el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos espíritus hay? Dios es espíritu. Dicen ellos que es la primera persona de la Santísima Trinidad, la segunda Jesucristo y la tercera el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es Dios. La primera persona. Y la segunda persona tampoco es Jesucristo. Alfa y Omega, principio y fin. ¿Dónde está la Trinidad? ¿Dónde están esos dioses? ¿De dónde los sacaron? Versículo 22, y como hubo dicho esto, sopló y díjole, tomad el Espíritu Santo. Solo el que tiene Espíritu Santo puede dar el Espíritu Santo. Y el único que tiene Espíritu Santo es Dios, porque es Espíritu. Y el 23 dice, a los que remitieren los pecados, les son remitidos o perdonados.
y a quienes los retuviere serán retenidos. Gloria a Jesús. Le está diciendo a todos los discípulos, Él les dio autoridad. Cuando le dijo a los papistas Jesucristo que les daba este poder no es transitorio, lo usurparon. Y se dicen Iglesia Católica Apostólica cero, no apostólica. Romana sí. Católico sí, católico quiere decir universales, llenaron de esa doctrina al mundo entero. Y la gente dice, yo soy católico, y yo soy católico, y yo soy católico, y yo soy católico. Mejor que digan, yo soy hijo del diablo de una vez. Y algunos dicen, practicantes. Otro problema que tienen los trinitarios. Resucitó Jesús al tercer día. Estuvo Jesús 3 días y 3 noches. Como puso el ejemplo de Jonás. ¿Mintió o dijo la verdad? ¿Estuvo 3 días y 3 noches, 72 horas, sí o no? Y como Roma los sacrifica un viernes y el domingo está resucitado, ¿no? ¿Dónde están los 3 días y 3 noches? Y los trinitarios, paganos, reverendos, predican lo que Roma decide predicar. Entonces, ¿de quiénes son hijos? Dice que los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu de Dios, enseñados por el Espíritu de Dios, enseñados de Dios. ¿A cuántos de estos reverendos Dios los ha llamado para que prediquen su sana doctrina? No son mandamientos de hombres, no son de acuerdo a los rudimentos del mundo. Grandes sorpresas. Grandes sorpresas habrá. Toda la gente, la mayoría, quiere buscar fama y fortuna. Yo he predicado hace 40 años de gratis. Y he viajado y andado en muchos lugares. Nunca he pedido dinero, ni ofrenda voluntaria, ni diezmo, mucho menos. La Escritura dice que conforme Dios te haya prosperado, ofrenda voluntariamente, porque ciertamente hay muchos gastos. Pero no para enriquecer a los reverendos. Es para suplir los gastos, la necesidad de la congregación. Hay que pagar luz, hay que pagar local, hay que pagar gasolina, vehículos y todo. Yo compré de mi dinero 3 vanes que se gastaron en una congregación en Jersey City. Y no estoy diciendo eso por jactancia, lo estoy diciendo porque no me trajo a mí a servir a Jesucristo la ambición, el egoísmo, la codicia, la avaricia. No, Señor, gracias a Dios que no tengo ese espíritu. Y voy a seguir mientras Dios, como dijo Job, mientras yo tenga hálito. Dice Job 26 o 27, y resumió Job su discurso y dijo: vive Dios, el cual ha apartado mi causa, y el omnipotente, que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma estuviera en mí y hubiere hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño.
nunca tal acontezca que yo justifique. Hasta morir no quitaré de mí mi integridad. Todos los que justifican, Dios no justifica al impío. Dios no justifica al malvado. Gloria a Jesús. En Éxodos. Gloria a Jesús. Éxodo 34, versículo. Gloria a Dios. 34. Éxodo 34. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dice el versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado. Dios no justifica al malvado, al menos que se arrepienta y se convierta y crea en el sacrificio de Jesucristo. En Cristo, en esa voluntad, en ese sacrificio, somos justificados, perdonados. Gloria a Jesús. Y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Gloria a Jesús. Así que Dios no justifica al impío. Por eso dice, justificado por la fe, tenemos paz con Dios. Gálatas. Gloria a Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Jesús. Dice Gálatas 3. El 20. Porque el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No en una Trinidad, por la fe en Cristo Jesús. A todos los que le recibieron, diole potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, no en una Trinidad. Gloria a Jesús. Dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no es una Trinidad.
de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa uno? Un espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dice el 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. En Isaac, le dijo Dios, será llamada descendencia. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Gloria al Señor Jesús. Lo dice en Romanos 9. Gloria a Dios. Versículo 6. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque todos los que son de Israel, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Y ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Si está bautizado en el nombre de Jesús, ciertamente le de simiente de Abraham soy. Quiere decir que no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Gloria a Dios, somos hijos de la promesa, no somos hijos de la carne. Somos hijos de espíritu, somos hijos de Dios. Ahora, estos que se dicen que tienen iglesia, ¿cuál de ellos se sacrificó para decir yo mi iglesia? Y mi iglesia y mi iglesia. Es terrible lo que pasa en este mundo. En este mundo en todas las formas. Política, religión, engaño, mentira. Satanás tiene aislado a las naciones. Y los hombres saben mucho, la verdad. Pero aman más la gloria de los hombres, la gloria del mundo, que a Cristo. En un futuro no muy lejano les diré más acerca de la astucia, de la viveza, de la estratagema que usan los religiosos con falacias y mentiras para embaucar a la gente en una religión que no salva. Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y fuera de Él no hay quien salve. Amén. La paz de Cristo.